Profesora Patricia Durantés, de la Universidad de Valladolid, presentará la ponencia Comunicación de la responsabilidad social en grandes empresas, estrategias de traslación a los públicos a través de webs corporativas y salas de prensa online. Profesora, tiene sus 15 minutos y muy bienvenida a nuestro web meeting. De acuerdo, muchísimas gracias a todos. Voy a comenzar. El trabajo se basa, como han mencionado ustedes, en un estudio a través de casos específicos de las empresas del IBEX 35 como representación o como ejemplo de algunas de las mayores empresas españolas, cómo están trabajando la estrategia de comunicación de las marcas éticas y sostenibles a través de especialmente las webs corporativas y el espacio destinado a la comunicación para los medios de prensa, etcétera. Bueno, presentarme, soy doctorada por la Universidad de Valladolid y trabajo actualmente como profesora dentro del grado de periodismo en Valladolid, en España. Partimos para este trabajo de la idea de que la empresa ha cambiado la concepción que existía en los años 70, es una concepción cortoplacista en la cual se consideraba que el objetivo de una empresa era conseguir el máximo beneficio con el fin de satisfacer a los accionistas. Esta teoría, decimos, cambia a partir de los años 80, a partir de la teoría de los stakeholders, que se inserta también dentro de una teoría mayor, la teoría de sistemas de Bertalanffy, que considera que la empresa es un sistema compuesto por diferentes partes que están en relación, pero que a la vez es un sistema abierto que está en conexión con otros elementos de su entorno. Estos elementos que Freeman, el autor de esta teoría en 1984, llama grupos de interés o stakeholders, en contraste con los accionistas, ¿no? Entonces, considera que existen otros grupos de interés que afectan a la empresa y que la empresa afecta con su actividad. Estos stakeholders, todos sabemos, como ha hablado, por ejemplo, mi compañera Rebeca Martín en su trabajo, incluyen, por ejemplo, los medios de comunicación o grupos de presión, por ejemplo, en el caso de las empresas del IBEX, grupos de presión medioambiental, etcétera, y, por ejemplo, proveedores, los clientes, etcétera. Y para el trabajo que vamos a presentar hoy, hemos partido, en primer lugar, de la idea también de estos públicos de las empresas tienen que estar gestionados y para ello hemos partido de las ideas de las teorías de las relaciones públicas que consideran, de Grunig y Hunt, que consideran que el modelo de excelencia es aquel que escucha a los públicos y que les permite hablar, ¿no? Una relación que consideran bidireccional, simétrica, ¿no? De equilibrio, que busca un entendimiento mutuo. También partimos de la idea, en el contexto de este web meeting, ¿no? De la idea de que los valores intangibles están cada vez más valorados por la sociedad, incluso más que algunos valores tangibles, ¿no? Sobre todo en este contexto de productos globalizados, estandarizados, que apenas se diferencian por las características físicas, entonces que van a distinguirse a través de la marca. Y para concluir esa parte de los valores intangibles, destacar en los valores de la responsabilidad, en este caso destacando, por ejemplo, la ética, la sostenibilidad de la empresa para conseguir una mayor reputación. Y finalmente también tenemos otra idea de partida, que es que actualmente la Web 2.0 es un contexto en el cual los usuarios pueden compartir sus opiniones y hablar de las empresas, afectándolas de una manera en la cual no ocurría anteriormente. Digamos que ahora la empresa no puede cerrarse a que haya conversaciones sobre ella porque ya están en Internet. Y en relación con todos estos puntos, partimos de la nueva teoría estratégica que considera que la comunicación tiene que ser ese elemento integrador y estructural de las empresas, ¿no? Partimos, por tanto, decimos, de la nueva teoría estratégica que considera ese contexto una sociedad compleja, estandarizada, globalizada, que considera que la comunicación es esencial para que cualquier organización consiga sus objetivos y consiga una supervivencia a largo plazo. La nueva teoría estratégica también es muy relevante para este trabajo porque considera que es necesario que la empresa tenga una voz humana, que recupere las relaciones y que busque el consenso con los públicos. De hecho, considera, por tanto, esas demandas de la sociedad que a nivel general se supone también un stakeholder en sí mismo, que pide soluciones negociadas, pide que le escuchen y que las empresas respondan. Esto supone, por tanto, que se acaba ese modelo empresarial en el que solo se buscaba el beneficio económico y solo se pensaba de una manera racional. Ahora, como dicen los autores Herrera Echenique y Rafael Alberto Pérez,
Necesitamos un modelo que contemple que hay muchos factores en relación y muchos factores de carácter emocional y relacional y comunicacional que influyen en el desarrollo de las empresas. Y aquí unimos estas ideas de la nueva teoría estratégica que hablan de esa necesidad de negociar, de saber qué es lo que piden los stakeholders y de responder con ese modelo de comunicación bidireccional simétrica que consideran los especialistas en relaciones públicas que se debe a los públicos, que tiene que buscar ese, digamos, diálogo para conseguir la confianza de los públicos. También habíamos mencionado que estamos comunicando en un contexto digital. En este contexto digital vemos en la parte izquierda de la pantalla, en la parte superior, cuál era el modelo anterior. Antes nosotros, las empresas, comunicábamos y los medios de comunicación servían como transmisores de nuestras ideas a través de la tele, de la prensa, de la radio, etcétera, para una audiencia masiva y heterogénea, no distinguíamos. En la parte inferior tenemos cómo es el contexto digital, cómo se comunica ahora en el contexto digital. Vemos que ya no hay una audiencia de masas indiferenciada, sino que hay diferentes públicos, que serían esos stakeholders que decimos. Y ya no hay un emisor, aunque sí que hay emisores privilegiados, hay un conjunto de emisores. De hecho, en esta parte segunda de la pantalla, vemos cómo los periodistas pueden tener un papel central, pero los blogs, las comunidades, las redes sociales, etcétera, todos esos públicos pueden llegar a tener mucha influencia en la imagen de una organización. Esto, de hecho, son ideas que pertenecen a Bowman y Willis, de un trabajo de ya hace más de 10 años, ¿no? Cómo Internet está cambiando las relaciones. Esto está también en conexión con las ideas del manifiesto Clutren, que está muy utilizado a la hora de hablar de las relaciones que tienen ahora las empresas con los clientes. Porque en este manifiesto lo que se dice es que los mercados en Internet se han convertido en conversaciones y que en estas conversaciones la empresa tiene que participar porque ya se está hablando de ella. Y la empresa tiene que participar de una forma personal, de una forma humana, cercana. No tiene que tener esa voz robotizada, tiene que acercarse a los públicos, ¿no? Y no solo tiene que hablar, también tiene que escuchar, porque ahora esos stakeholders tienen ese poder de organizarse gracias a las redes sociales y demandan transparencia, demandan información. Esto supone, por tanto, el fin de una mentalidad tradicional en la cual la empresa consideraba que tenía que tener el control de la información. Eso ya no es posible, porque ya decimos que en los diferentes medios digitales están hablando los públicos de las empresas. Esto se une también con las teorías dialógicas de las relaciones en Internet de Kent y Taylor, que suponen una serie de principios por los cuales la empresa, para comunicarse con los públicos, ahora puede hacerlo de una forma directa también a través de ese contexto digital, eliminando esa intermediación que antes era necesaria de los medios, ¿no? De los periodistas, aunque siguen siendo muy importantes por el papel relevante que tienen para la sociedad, en ese papel de intermediación. Pero decimos, podemos llegar ahora directamente a los usuarios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Publicando información útil y de interés en sitios que sean atractivos y fáciles de usar, buscando siempre conservar el mayor tiempo posible las visitas y fomentando que vuelvan y que compartan con otras personas para mejorar también que lleguen otros visitantes. Pero lo más importante es el último de los puntos, y es que para cerrar el círculo dialógico en Internet tenemos que ofrecer también canales para que tengamos respuesta, para escuchar a los públicos. Todo esto supone, en resumen, que el modelo de las relaciones públicas ideal de Grunig y Hunt, el bidireccional simétrico, que antes se consideraba una utopía, ahora es posible gracias a Internet. Pero las relaciones públicas de este tipo se están desarrollando, es lo que vamos a estudiar en las próximas imágenes. Partimos también... Escucho otros... Perdón. Empezamos también la parte de marcas éticas y responsables como otro de los ejes centrales de la conferencia, considerando que la empresa en la actualidad, para lograr la supervivencia a largo plazo, necesita el visto bueno de la sociedad, de los públicos, ¿no? Porque hemos dicho que pueden afectarla. Entonces, a partir de Porter y Kramer podemos considerar una especie de círculo en el cual cuando una empresa empieza, en el punto número 1, por ser ética, es decir, hacer las cosas bien, hacer lo correcto, el segundo punto tiene en consideración la sostenibilidad, es decir, satisface sus objetivos y sus necesidades, pero sin comprometer que en el futuro los demás satisfagan las suyas, ¿no? Pensando en el largo plazo se llamaría eso.
Una vez que una empresa actúa de esta manera, consigue el visto bueno de los públicos, que es lo que los anglosajones llaman la licencia para operar, y nosotros podremos llamar una legitimación como actor social. Se reconoce que aporta a la sociedad algo positivo, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros comunicamos la responsabilidad social de nuestra empresa, estamos consiguiendo una reputación positiva. Pasamos a la parte de la comunicación corporativa digital de marcas éticas y responsables, empezando por una idea muy importante, que es que la comunicación de las organizaciones tiene que ser coherente. No podemos ser muy abiertos y muy dialogantes en unos medios y ser totalmente unidireccionales en otros. Tiene que haber una coherencia en la imagen que emitimos, ¿no? En cuanto a los canales digitales preferentes, se estudia sobre todo el website como el escaparate online de la empresa, con las relaciones para todos los públicos, no solo para los clientes, que sería la web de tipo comercial. En segundo lugar, las salas de prensa como esa parte de la web que se dirige especialmente a los periodistas, pero no solo a ellos, porque están en abierto normalmente. Los blogs y las plataformas de redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer como empresa para comunicar la RSC? Tenemos que mostrar un compromiso con nuestras propias actuaciones y también comunicarlo. Pero nuestras actuaciones no se tienen que dirigir, decíamos, solo al plano económico, sino también al plano social y al medioambiental, mostrando que no solo buscamos nuestro beneficio y el de los accionistas, sino el de toda la sociedad. ¿Y cómo informamos de esta RSC? Pues podemos comunicar sobre nuestra ética, las normas, los valores, las acciones de buen gobierno, cuál es el impacto de nuestra actividad, etcétera. Pero la idea importante de este trabajo es que no solo tenemos que informar, sino que tenemos que estar abiertos a esa comunicación dialógica. Según Aguadero Fernández, también otro de los autores más relevantes en el estudio de la nueva teoría estratégica, el compromiso de la empresa se tiene que manifestar con una comunicación total y transparente y una colaboración que favorezca que participen los grupos de interés y que interactúan. Es lo que Andreu Pinillos ha denominado también RSC 2.0, porque la permiten estos medios de la red 2.0, de la web social. Es decir, estamos considerando que el diálogo con los públicos es en sí mismo una acción de ética y de responsabilidad de las organizaciones. Pasamos a ver la parte práctica de esta conferencia, que sería cómo las empresas del IBEX 35 están mostrando que son marcas éticas y sostenibles. En primer lugar, con la información y en segundo lugar, con la comunicación. Lo primero que destacamos es que las empresas cotizadas tienen mayores necesidades de transparencia porque están sometidas al escrutinio legal, tienen que cumplir la legalidad, dar una serie de informes a las autoridades, pero en general también tienen una alta influencia en la sociedad y, por tanto, reciben mucha atención mediática. Y también la importancia para estas empresas de que consigan una imagen positiva, una reputación positiva para atraer inversores y mantener el valor en el mercado, lo que López Lita ha considerado una relación mutua, ¿no? Cuando mejoramos nuestra reputación, aumenta el valor de nuestras acciones y viceversa. Vamos a ver cuáles son las estrategias de información de RSC en el IBEX. Decíamos, a través de webs y perfiles específicos para acciones de patrocinio, mecenazgo, etcétera. Los espacios destacados que tienen estas secciones dentro del website corporativo, cómo informan también en las salas de prensa sobre estos temas. Y, decíamos, segunda parte, cómo comunican, qué relaciones dialógicas establecen con los stakeholders, es decir, cómo permiten a los públicos interactuar y participar. Lo primero que veíamos, decimos, es cómo transmiten la información de las fundaciones, del patrocinio y del mecenazgo, como acciones de filantropía, de apoyo o de bien común para la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso de Abertis, que es una empresa de infraestructuras que tiene una fundación que tiene actuaciones vinculadas con el sector de actividad de la empresa, por ejemplo, seguridad vial, medio ambiente, acción social, etcétera. O, por ejemplo, tenemos el caso de Repsol, que es una petrolera, que también apoya, patrocina diferentes acciones en relación con su sector de actividad. Por ejemplo, la guía Repsol, que es muy conocida en España, enfocada al turismo de carretera, y también las competiciones de motociclismo a través de Box Repsol. Pero no es necesario que las acciones de patrocinio, mecenazgo, etcétera, estén en relación directa con el sector de actividad de la empresa. Por ejemplo,
destaco la actividad del BBVA, del banco BBVA, con la agencia F de apoyo para una fundación para el español urgente o Fundeo, muy utilizada, por ejemplo, para nosotros periodistas. O en el sector universitario, que también nos toca muy de cerca, el apoyo que realiza el Banco Santander a través de diferentes becas y del mecenazgo de la Fundación Universia. También destacable, por ejemplo, el caso de Gas Natural, que tiene un patrocinio a través de cine mediante apoyo a diversos festivales, o también al cine de consumo habitual a través de salas de cine de la marca Cinesa. Decíamos, estas fundaciones tienen normalmente espacios web específicos para ellas, pero además tienen una presencia a través de perfiles en redes, por ejemplo, Twitter. Tenemos en pantalla el caso, decíamos, la Fundación del Banco Sabadell, el patrocinio de Gas Natural Fenosa para el cine o los patrocinios de Guía Repsol y de Vox Repsol en el caso de la petrolera. Decíamos que otra de las formas de informar es destacar dentro de la web corporativa, que está dirigida a todos los públicos de la entidad, estas acciones de RSC. Como excepciones en la actualidad encontramos, por ejemplo, Indra o Grifols o BBVA, que sí que informan sobre RSC, pero dentro de un epígrafe más genérico, por ejemplo, llamado información corporativa o información sobre la empresa, con lo cual parece que le dan menos importancia que el resto de empresas. Otro caso excepcional es el de Técnicas Reunidas, porque incluye la información de RSC y de gobierno corporativo dentro de un campo de información para accionistas, con lo cual limita mucho a quienes llega ese tipo de información. Sin embargo, en el resto de empresas decimos, prácticamente todas tienen dentro del menú principal de contenidos de la web corporativa una sección denominada responsabilidad corporativa, con esta misma acepción. Es el caso de ACS, de CaixaBank, del Grupo Día, de Gas Natural, etc. Pero también encontramos otros conceptos que están ganando adeptos en los últimos años, por ejemplo, sostenibilidad o gobierno corporativo, que incluso a veces aparece duplicado, porque gobierno corporativo aparece a veces también dentro de sostenibilidad. Y esto ocurre, por ejemplo, en las empresas Acerinox, Iberdrola o RE. Y otro concepto que he encontrado dentro del análisis, que me pareció interesante, aunque es muy minoritario, es el de compromiso, ¿no? Esa vinculación con los públicos, que denominan compromiso. Y se encuentra, por ejemplo, en los casos de Abertis y de Ferrovial. El tercero de los puntos de estrategias de información sería cuando se crean perfiles en redes sociales específicos para la RSC. Es una iniciativa destacada y es excepcional. Solo la he encontrado, de hecho, en el caso de Telefónica, porque normalmente la comunicación de RSC en las redes de tipo Twitter, Facebook, etcétera, está o bien dentro de los perfiles generales o del de la sala de prensa. Sin embargo, decíamos, el caso de Telefónica es llamativo porque dentro de la web informa de una vía de contacto a través de email, pero también dice que tiene unos perfiles específicos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, como vemos en la parte de abajo de la pantalla, dentro de los perfiles de Twitter, dentro de las redes de Twitter y del canal de vídeos YouTube. Decimos, es una excepción dentro de las empresas analizadas en la actualidad. Luego pasamos a ver la información destacada en las salas de prensa. Esto es un estudio en el que se ha contemplado qué información, qué documentos de RSC destacan dentro de este espacio, que está dedicado en especial a llegar a los medios de comunicación como intermediarios que publican noticias que llegan al gran público, ¿no? Pero que están en acceso abierto, que cualquier usuario puede consultar. Y lo que hemos visto es que se duplica en muchos casos lo que aparece en esa sección principal que se llama RSC, sostenibilidad, compromiso, etcétera, y se duplica dentro de la sala de prensa. Aparece en lugares destacados o aparece a través de noticias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algunos datos llamativos es que más del 60% de las empresas tienen algún tipo de apartado o documento específico de RSC, ética o sostenibilidad. Una quinta parte ofrece información sobre los patrocinios y algo menos del 15% habla del buen gobierno corporativo, ¿no? Pasamos con esto a la segunda parte. Decíamos, una parte son estrategias de información, otra parte son estrategias de comunicación dentro del IBEX 35. Y aquí estábamos fijándonos en esa actitud de escucha
que permite a los usuarios interactuar y participar. Nos vamos a fijar en exclusiva en el comportamiento que desarrollan en webs corporativas y salas de prensa, ¿de acuerdo? Entonces, en el estudio hemos encontrado que las opciones que predominan en estos espacios son las de interacción selectiva, es decir, que facilitan consumir y encontrar la información que busca el usuario. Y que sí que hay una aparente interacción participativa, por ejemplo, cuando se permite al usuario convertirse en emisor de la información compartiendo a través de redes sociales, a través de email, etc. Pero en la cuestión de fomentar el diálogo y la colaboración dentro de las propias webs corporativas y de las salas de prensa es apenas inexistente. Hay algunos widgets, es decir, esas ventanitas que nos muestran las últimas actualizaciones de redes sociales, pero siempre son con los comentarios o con las menciones de la propia empresa, nunca de autoría externa. El diálogo, entonces, sí que se permite, pero se redirige a otras vías. No lo hay dentro de la web y no lo hay dentro de la sala de prensa. Se dirige a formularios, por ejemplo, perfiles en redes sociales, al email, a teléfonos, es decir, fuera del medio que están consultando en ese momento. Y otra de las cuestiones es que estos sitios no permiten realizar comentarios, no se permite ver consultas anteriores, por ejemplo, a través de... Perdón. Decíamos que no permiten ver respuestas que se hayan dado a consultas de otros usuarios y tampoco se utilizan, por ejemplo, sistemas de valoración colaborativa como formas de presentación de la información que hay en periódicos online, que es las más vistas, las más votadas, etcétera, ¿no? Digamos que no se permite ni el diálogo ni la colaboración, que sería uno de los puntos que decíamos que también implica una responsabilidad, una ética y un compromiso con la escucha con los públicos. Con esto llegamos a la parte de conclusiones sobre cómo estrategan las empresas del IBEX 35 su marca ética y sostenible. Lo primero que vemos es que le dan mucha importancia a este tema, que se refleja en la información que emiten, porque dan espacios destacados dentro de los menús en la web corporativa, que está dirigida a todos los públicos. Tienen también perfiles específicos para acciones de patrocinio o de RSC y duplican información en los gabinetes. Y en segundo punto decíamos, no permiten el diálogo ni la participación. Es decir, dentro de webs corporativas y de las salas de prensa se reiteran conclusiones de otros estudios en los cuales se ve que las empresas hablan del compromiso que tienen de escuchar a los públicos. De hecho, en sus memorias de RSC, en sus memorias de sostenibilidad, hablan de los stakeholders y de que intentan escucharles, pero en la realidad vemos que en la mayor parte de los canales, o en los canales más importantes, se mantiene esa mentalidad de controlar la información y de que sea unidireccional, el poder lo tenga la empresa. No se permite que los usuarios puedan hablar ni ver las conversaciones o las consultas anteriores. Y finalmente llegamos a la parte de sugerencias para mejorar esa imagen de marca ética, tratando de completar, decíamos, el círculo dialógico que proponían Keylor y Tent para crear unas relaciones públicas excelentes, que no son esas bidireccionales simétricas, ¿no? El compromiso con el diálogo. Lo primero es continuar con esa tendencia que tienen de tener espacios destacados dentro de las webs corporativas y de esa vinculación que hay entre las fundaciones patrocinadas, porque mejora la visibilidad y la reputación de las organizaciones, ¿no? Y lo segundo, a partir de ese caso destacado de Telefónica, se propone que se creen perfiles específicos de RSC dentro de las redes sociales para gestionar el diálogo o las posibles consultas de una manera mucho más ágil y no dentro de perfiles más genéricos. Y finalmente, aquí llegamos a un punto en el que puede haber más controversia. Habría que valorar en algunos casos la apertura supervisada de las webs corporativas o de las salas de prensa a posibles conversaciones o actividades de colaboración. Por ejemplo, en las salas de prensa a través de las noticias, notas de prensa, permitir algunos comentarios supervisando pero no censurando, porque eso siempre va a ser negativo. Si nos van a criticar, lo van a hacer también en redes sociales. Lo segundo sería
abrir opciones de diálogo sincrónico o asincrónico dentro de la web corporativa, volviendo, por ejemplo, a esos foros o chats que había que permitían comunicarse en el momento sin salir de ese espacio digital que estaba consultando el usuario. O, por ejemplo, a través de widgets de redes sociales, pero que muestren también la participación del resto de públicos. Que esto es dar visibilidad o reconocimiento a esas aportaciones que están haciendo los que realmente nos escuchan y nos preguntan. Hay que valorar esa aportación. Y otra forma sería finalmente estrategias de colaboración, por ejemplo, con proyectos colaborativos que toman forma de wikis que se pueden tener en la web corporativa, que pueden estar formadas, decimos, con una dirección o una supervisión de la organización, de su departamento de comunicación, pero que permita a los usuarios hacer sugerencias, definiciones, etcétera. Depende del ámbito de actuación de la organización. O, por ejemplo, esas formas que tenemos de valorar la inteligencia colectiva que utilizan ya medios de comunicación, por ejemplo, con archivos de contenidos con lo más visto, lo más valorado, lo más votado, etcétera. Con esto termino mi intervención. Les agradezco mucho su atención y quedo abierta a las preguntas que quieran hacer en